Queridos amigos, tenemos hoy en Grandes Reportajes un personaje que ustedes van a reconocer inmediatamente y que es un personaje que tiene mucho que decir en el país. En esto nos equivocamos muy poco y sabemos que las personas así, como Santiago Castro, no abundan en demasía y que el país va a oír hablar mucho de Santiago Castro. Ahora está desempeñando un papel extraordinario, extraordinario, en un punto clave de la sociedad colombiana, que además lo va a enriquecer interiormente y le va a dar una visión muy clara sobre lo que es la nación, porque es el rector de la Universidad La Gran Colombia, el rector más joven que ha tenido esa universidad y que tiene ninguna universidad de Colombia, y yo no sé cuánto tiempo tiene que remontarse uno para encontrar un rector más joven, que no sé si lo haya, pero eso normalmente no se produce. Y ha desempeñado la rectoría con un brillo y con una capacidad extraordinaria y ha logrado captarse a su favor el sentimiento de los estudiantes y el respeto de los profesores, que probablemente todos sean mayores que él. Pero esto no es un problema de edad, sino de capacidades y de visión del mundo. Y estamos, queridos oyentes, en un momento crítico de la vida nacional, porque los estudiantes están haciendo una tarea de naturaleza política que no de naturaleza académica. Aquí el que se coma el cuento de que es que están pidiendo más plata para sus universidades es porque no entiende nada de nada. Aquí los estudiantes quieren otra cosa y van para otro sitio. Y no ha sido el único momento en la historia en que los estudiantes han sido definitivos. Pensemos en la historia de Colombia y pensemos quién tumbó a Rojas Pinilla, los estudiantes. Ahí empezó todo y fue alrededor de los estudiantes como se hizo la gran revuelta de los días de mayo de 1957. Para entonces pues no existían muchas de las personas que nos están oyendo, ni Santiago Castro tampoco, pero por curiosidad histórica habrá que decirle que la rebelión contra el general Rojas Pinilla empezó en las universidades, en la Universidad Javeriana en particular, y que eso se extendió por el país y que produjo como resultado final la caída de la única dictadura que tuvimos en Colombia en el siglo XX, que no era poca cosa. Entonces, eh, ahí estamos enfrentando esa situación. Los estudiantes universitarios no están luchando causas universitarias, no hay ninguno que diga que es que los laboratorios de ingeniería son deficientes y que los profesores de filosofía tienen unos principios filosóficos que deben ser revisados. No, ninguno, ninguno, ninguno. A propósito de La Plata, lo que buscan es causar una situación como aquellas del año 57 en que los estudiantes tumbaron a Rojas Pinilla. Pero si uno recuerda un punto de quiebre en la historia de Europa, que nos pone en otra realidad y en otro mundo, ¿cuál es? Pues no cabe duda ninguna que las rebeliones de mayo del año 68, no cabe ninguna duda. ¿Y quiénes lo hicieron? Los estudiantes. Otra vez los estudiantes. Si uno no entiende eso, entiende muy poco. Y los estudiantes le hicieron unas manifestaciones a la señora Bachelet en Chile, que no fueron simples manifestaciones, sino que la obligaron a dar un viraje muy en contra de su voluntad. Ella se estaba acercando mucho a un punto de lo que llaman centro derecha, que seguimos sosteniendo que eso no es nada, pero estaba saliendo de su izquierda tradicional de socialismo, y los estudiantes le armaron una trifulca monumental, eran movimientos de izquierda, y la obligaron a pensar en otra cosa y en otro mundo y en otra dimensión. Si uno recuerda la guerra de Vietnam, se pregunta dónde estuvo el corazón de una revolución que cambió la historia de los Estados Unidos. Otra vez volvemos a la respuesta, los estudiantes. Esto lo podríamos multiplicar muchas veces, pero hay que estar atentos a esto que está pasando. Y si alguien puede hablar de los estudiantes con conocimiento de causa, es el rector de una universidad
que es además una universidad excelente de clase media, de la gente del común de los colombianos, que se costea sus propios estudios. Aquí no estamos hablando de personas que vienen a remolque del Estado y que le exigen, es que por la defensa de la universidad, claro, para conseguir a unos padres de familia que le paguen el estudio a otros padres de familia que tienen los estudios gratuitos. Pero no nos alarguemos más, estos prolegómenos están siendo excesivos, porque lo que queremos es oír al personaje, a Santiago Castro, la visión que tiene hoy de la universidad, de la misión de la universidad. Creo que yo fui el culpable del libro de Ortega y Gasset, que lo puse a leer, de la misión de la universidad, que así se llama. Ortega y Gasset fue fundamentalmente un profesor de filosofía, para que no nos equivoquemos. Y entonces vamos pues con el personaje y vamos con el tema, y el tema lo empezamos por una tarea muy estricta, pero muy importante. ¿Cómo puede sobrevivir? Y sobrevivir también como sobrevive, y crecer y ampliarse una universidad de clase media que vive fundamentalmente de las matrículas que pagan los estudiantes. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es el mundo que él pulsa, que es el mundo estudiantil de nuestro tiempo? Y de ahí, quién sabe dónde vamos a parar. Santiago Castro, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, y pues un saludo muy especial a toda la audiencia de la Hora de la Verdad. Y antes de que continuemos, pues darles las gracias a usted y a toda la audiencia, porque usted sabe que esta sigue siendo mi casa y fue mi casa durante muchos años, desde las 5 de la mañana ahí en RCN. Y lo seguirá haciendo, porque Santiago Castro es una de las personas más brillantes que hemos tenido en la Hora de la Verdad, y que acompaña a muchos otros que han tenido éxitos notables en la vida política. Paloma Valencia, por ejemplo, y podríamos seguir la lista, pero Santiago Castro es uno de ellos y de los más destacados. Bueno, doctor Santiago, empecemos. Hablemos de la Universidad La Gran Colombia, a la que usted llegó de rector y allá se quedó y allá va a seguir de rector hasta que crea que ha cumplido un ciclo. ¿Cómo es eso y cómo es esa universidad que usted está dirigiendo? Una universidad de clase media, ¿no es cierto? Así es, doctor Fernando. Yo además quiero recordarles a todos que el primer contrato laboral formal que yo firmé fue precisamente como profesor de cátedra en la Universidad de la Gran Colombia. Corría entonces el año 2008 y allá estuve 3 semestres orientando cursos en historia de los partidos políticos, historia de América Latina, y de allí posteriormente me retiro para asumir lo que es hoy la Secretaría Técnica de la organización Nuevas Generaciones del Partido Conservador. Pero ahí fue donde yo tuve mi primera vinculación laboral formal como profesor universitario. Tendría yo 23 años en ese momento. Y siempre sostuve una relación muy cercana con varios integrantes del Honorable Plenum de la universidad, y por supuesto siempre una conversación muy fluida con el hoy presidente de la universidad, con José Galat. Yo hice mi carrera en otras instituciones. En el Politécnico Gran Colombiano fui director de Humanidades, en la Javeriana fui profesor de pregrado y posgrado. Yo soy egresado de los Andes y de la Javeriana también. En la Católica, en la Universidad EAN, y fui vicedecano en la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda, y finalmente estaba como asesor del rector de esa universidad y como director de un proyecto que venía liderando el hoy ministro de Defensa, Guillermo Botero, que era un centro de pensamiento en FENALCO. Publicamos un libro que en últimas lo que hacía era esbozar un esquema general de cuáles podrían ser las amenazas, pues, para el libre mercado, para la empresa y demás. Y entonces tenía esa experiencia, doctor Fernando, en los temas financieros, gerenciales y por supuesto en los temas de gestión académica, aseguramiento de la calidad y demás en educación superior. Y es en ese momento cuando a mí me llama la Universidad de la Gran Colombia, empezando por el presidente de la universidad y posteriormente la honorable conciliatura, y pues me piden asumir este reto de ser rector de la universidad. Usted recordará que yo estuve trabajando en la Hora de la Verdad hasta el 17 de julio, que fue un lunes, y el martes 18 usted me despedía al aire porque había asumido esa rectoría de la Universidad de la Gran Colombia. Entonces fue un poco inesperado, pero creo que la experiencia que ya tenía me sirvió mucho para entender hacia dónde teníamos que dirigir la Universidad de la Gran Colombia.
La Universidad de la Gran Colombia, doctor Fernando, en ese momento ya cumplía 66 años. Nosotros empezamos actividades en 1951, extendiendo los programas de Derecho y Arquitectura de la Universidad Nacional, y la personería jurídica de la Universidad de la Gran Colombia la obtenemos en el año 1953, y posteriormente ya pues el Ministerio de Educación reconoce los planes de estudios propios de la universidad, de tal manera que éramos una universidad con una gran tradición, con una gran presencia. Hoy por hoy en Colombia son más de 70.000 egresados de la Universidad de la Gran Colombia, primera universidad privada que le apuesta al recién creado departamento del Quindío. Creamos la seccional en 1971 y ahora ya en esta rectoría pues estamos creando la seccional en el departamento de Antioquia. Esto es simplemente un tema muy general, pero para decirle, ha sido un reto muy grande. Lo primero fue iniciar un proceso de renovación en el cuerpo directivo, de renovación en el cuerpo docente, que no es solo traer jóvenes, es garantizar que todos los profesores quieran terminar sus estudios de posgrado, en maestría, que vayan a hacer sus doctorados, mejorar en investigación, mejorar en internacionalización. Y por supuesto, usted hacía una pregunta que es la más importante, y es cómo hace una universidad como la nuestra, que vive de sus matrículas, que son matrículas ajustadas para que la clase media las pueda costear. Es que, doctor Fernando, la matrícula más costosa de la Universidad de la Gran Colombia no llega a los 4.600.000 pesos el semestre. Entonces son precios justos. Los programas de licenciatura, por ejemplo, en el caso de la Universidad de la Gran Colombia, no llegan a los 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes por semestre. Y hemos logrado sostener esos costos con un modelo financiero, digamos, muy robusto, en el entendido de que tenemos toda una organización por resultados que nos permite evitar subir las matrículas en exceso como han hecho otras universidades. Y usted hacía un aporte que vale la pena recordarlo aquí. Nuestro fundador, Julio César García Valencia, siempre insistió en que las clases trabajadoras, las familias trabajadoras, los sectores medios de la sociedad tienen que tener la posibilidad de sostener a sus familias, por un lado, y de estudiar, por otro lado. Porque es que póngase a pensar usted que una persona que tenga un trabajo de 8 horas en el día no trabaja para pagar la universidad, como algunos pretenden sugerir. No, trabaja para sostener a sus familias y lo que le queda para seguirse formando y para ser un profesional a futuro. Y ese es el modelo al que le hemos apostado en la Universidad de la Gran Colombia. Por eso fuimos la primera universidad en ofrecer programas en la jornada nocturna. Doctor Fernando, en los 50, cuando eso era una cosa impensable, fuimos muy criticados en ese momento, pero digamos, creo que hemos demostrado que es exitoso. Y hoy en día lo que hemos logrado es articularnos mejor con un asunto que es bien interesante, doctor Fernando. Nosotros, por ejemplo, tasamos los salarios de nuestros profesores en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y eso obviamente pues es un riesgo, pero nos garantiza mucha estabilidad en las condiciones de todos nuestros colaboradores. Y le cuento otra cosa adicional. Las personas con las que yo suelo conversar muy seguido son las del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de la Gran Colombia también, porque también tenemos un sindicato que ha entendido que para que a ellos les vaya bien, a la empresa le tiene que ir bien. Yo tengo un sindicato muy responsable con el que incluso compartimos los estados financieros y me han hecho sugerencias y me han hecho recomendaciones y vamos adelante, y no hacen peticiones exageradas como hacen otros que en últimas terminan quebrando las empresas. ¿Por qué logramos esto? Porque tenemos una comunidad que desde que la universidad inició actividades está integrada por los profesores, los estudiantes y la administración. Y hay un diálogo, doctor Fernando, muy fluido. Permanentemente estamos recibiendo estudiantes, colaboradores, profesores en la rectoría. Y por supuesto, porque tampoco lo puedo negar, ha habido mucha resistencia al cambio. No les voy a decir que no. Tenemos de hecho un eslogan al interior de la Universidad de la Gran Colombia que versa: la UGC evoluciona, evoluciona tú también, porque no es fácil que las personas que han hecho las cosas de una misma manera durante décadas, de un momento a otro cambien, pero estamos en eso. ¿Qué cambio conoce usted que no haya tenido resistencia? No, ninguno. Que valga la pena. No, ninguno. Todo tiene resistencia y tenemos que seguir adelante. Pero mire, le cuento, tenemos ya 9 programas académicos nuevos en una gestión de un año. El 15 de noviembre, doctor Fernando, nos acreditaron de alta calidad el programa de Derecho en la seccional de Armenia.
Entonces eso es una noticia fantástica de todo lo que hemos logrado hacer. Tenemos nuevo programa de gobierno y relaciones internacionales tanto en Bogotá como en Armenia. El 23 de noviembre terminamos la visita de pares en Bogotá y en Armenia de lo que será el nuevo programa de comunicación social y periodismo digital, que fue fantástico. Los pares expresaron que no conocían bien todo lo que viene haciendo la Universidad de la Gran Colombia. Como anécdota le cuento, por primera vez en la historia de nuestra universidad hicimos la presentación institucional desde Bogotá para las seccionales, expresando todo lo que ha venido haciendo la universidad. Y fue un escenario fantástico. Los pares en Armenia pidieron la palabra para comunicarse directamente en Bogotá en esa videoconferencia, sorprendidos por todo lo que han visto este último año de crecimiento de la Universidad de la Gran Colombia. Pero le quiero decir una cosa, no es fácil. A mí me molesta mucho, y eso sí lo quiero expresar con toda claridad, ver cómo hay miles de estudiantes que están exigiendo más y más recursos y se les está olvidando que la universidad pública no logra cubrir ni siquiera el 50% de la demanda por educación superior en Colombia, doctor Fernando. Más del 50% la cubrimos universidades privadas que por constitución tenemos que ser sin ánimo de lucro y tenemos que reinvertir los excedentes que alcancemos a generar, aunque hay años en los que no se generan. Y entonces a veces me pregunto, digo, bueno, ¿cómo así que le quieren quitar la posibilidad a esas mayorías, porque es que más del 50% ya es la mayoría, que tienen que buscar la manera de obtener créditos con tasas bajas para financiar sus estudios, quieren quitarle esa posibilidad para obligarlos a ir a universidades públicas? Esa sí es la negación de la libertad. Y el fundador de la Universidad de la Gran Colombia, que por cierto fue rector de la Universidad de Antioquia y también rector del Colegio Mayor de San Bartolomé, es decir, trabajó en la universidad pública, pero también trabajó en la educación privada y era un gran defensor de la libertad para elegir. Las personas tienen que elegir libremente dónde quieren estudiar. ¿Por qué hay algunos que quieren obligarlos, sobre todo a los más pobres, a estudiar en determinadas instituciones solamente porque son públicas, en vez de dar la posibilidad de elegir libremente dónde quieran estudiar? Entonces estamos en un proceso de evolución, doctor Fernando, pero nuestro punto de partida es la tradición, es la historia de la Universidad de la Gran Colombia, son nuestros egresados, la presencia que hoy tenemos, y estoy seguro porque así lo muestran los datos, que en este año de gestión hemos logrado grandes cosas, pero grandes cosas. Hemos revitalizado al estudiantado, un estudiantado responsable que comprende los escenarios difíciles por lo que en algunos momentos pasa la universidad y son defensores, por supuesto, de su institución. Bueno, tenemos una pregunta para hacerle al doctor Santiago Castro que hemos hecho muchas veces y que estoy seguro él tiene muy clara, y la significación que eso tiene, porque uno cuando está en cualquier institución se tiene que comparar con las demás para saber dónde está, ¿no? Y si va adelante, si va atrás, si va en la mitad, si qué está ofreciendo uno distinto de lo que ofrecen los demás. Eh, el tema, el pretexto de estas revueltas estudiantiles está en el tema de los recursos de los cuales dispone. Esos recursos se miden en función de qué, pues obviamente de los estudiantes que tienen. Otra medida es absolutamente imposible. ¿Cuánto me cuesta a mí un estudiante? Entonces la pregunta es obvia, porque la hemos hecho una y mil veces, pero como tenemos un gobierno mudo que no se comunica con la gente, y la ministra de Educación no es una excepción, sino que ella también es muda. Ella dice las cosas que le dicen que diga en determinados escenarios y no hay riesgo que hable con la gente. Pregunta elemental para saber cuáles son las falencias de los recursos o las fallas de los recursos que tienen las universidades públicas. ¿Cómo compara la Universidad La Gran Colombia los recursos de que dispone por alumno con universidades públicas, para saber si es que las universidades públicas realmente están muy pobres? Pues vea, doctor Fernando, Vanessa Araujo, que colabora en la mesa de trabajo de la Hora de la Verdad, publicó recientemente, en el mes de noviembre, si mal no estoy, un artículo en el Panam Post donde comparaba varios datos. Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta al Estado un alumno de la Universidad Nacional? ¿Cuál es la matrícula promedio en la Universidad Industrial de Santander, creo, pues a partir de los recursos que le gira el gobierno? ¿Cuánto cuesta en promedio un estudiante a la Universidad de la Gran Colombia y a otras universidades? Y encontraba que ese indicador que conocemos como el retorno de la inversión
el de los más altos en Colombia hoy es el de la Universidad de la Gran Colombia. Es decir, si usted toma lo que usted invierte en sus 8 a 10 semestres que debe cursar para obtener un título de pregrado en las diferentes disciplinas que ofertamos, y luego contrasta eso con los datos que son públicos del Observatorio Laboral para mirar la media en el ingreso del primer enganche, que llaman, cuánto tiempo se demora en conseguir su primer trabajo y cuál es su promedio salarial, se dará cuenta que el retorno a la inversión en la Universidad de la Gran Colombia es mucho más alto que en la gran mayoría de las universidades. Es decir, nuestros egresados salen a ganar comparativamente más cuando ponderamos por lo que pagan en el valor de su matrícula. Pero ¿cuánto cuesta formarlos? Entonces ahí es donde va. Entonces usted, por ejemplo, si es una carrera como ingeniería, en la Universidad de la Gran Colombia le cuestan los 10 semestres 46 millones de pesos, mientras que hay universidades públicas donde lo que el gobierno invierte en eso, pues supera ampliamente los 250 millones de pesos, y el salario de primer enganche no varía de manera significativa. Y si eso lo comparamos con universidades como la Javeriana o como con los Andes, de ambas yo soy egresado de pregrado y posgrado, pues evidentemente el retorno a la inversión no es tan claro en ese escenario. Son excelentes instituciones, yo no digo que no, estoy hablando de un indicador particular. Claro. Y sobre su pregunta, y ahí perdóneme que le diga, yo creo que la María Victoria Angulo, la ministra, tiene claro el asunto. Ella fue la que creó el sistema de aseguramiento de la calidad en su momento y ha hecho importantes avances. Creo que de pronto le ha faltado más poder político, pero es que no es de su cartera. Hay otra cartera que es la encargada de orientar la política, que para mí es la cartera del Interior. Pero, por ejemplo, debo decirlo, en el Consejo Nacional de Rectores que tuvimos en el mes de octubre en la Universidad Industrial de Santander, que déjeme decirle, es una universidad pública que ha demostrado que puede gestionar sanamente sus recursos y sus finanzas, a pesar de que hay una minoría de estudiantes que quiere más y que quiere más y que quiere más. Pero allá fue muy enfática la ministra en que tenemos que trabajar la universidad pública y la universidad privada pensando en mejorar temas de cobertura y de calidad. Y sobre lo otro, doctor Fernando, yo como rector de una universidad privada tengo claro que no me puedo gastar más recursos de aquellos que tengo en las cuentas y que recibo por matrículas y por otros rubros, aunque menores, de ingresos de la universidad. Si yo sé que tengo 10 pesos, no me puedo gastar 12. Es que es así de sencillo, es elemental. Si yo tengo un programa ofertado al que no le entra un mínimo de estudiantes, luego un mínimo de ingresos por matrícula, no puedo recibir estudiantes en ese programa porque sería una irresponsabilidad. Y yo le he invitado una y otra vez a Alejandro Palacios, a Jennifer Pedraza y a muchos representantes de estudiantes de universidades públicas a que esas manifestaciones y esas exigencias que están haciéndole al gobierno actual las hagan al interior de sus universidades y exijan que haya una gestión administrativa mucho más transparente y que puedan optimizar recursos. Pero ¿cómo me explica usted, doctor Fernando, que la mayoría de los profesores de las universidades públicas hoy son profesores de cátedra? Porque hay una cantidad importantísima de profesores que están dedicados a la investigación. Fantástico que estén dedicados a la investigación, yo no digo que no, pero los mismos rectores de universidades públicas en el Consejo Nacional de Rectores, en los diferentes espacios que tuvimos para compartir, recuerdo en una comida, 2 rectoras que me decían, mire, es que no le puedo pedir a los profesores de tiempo completo que tienen salarios por encima de los 15 millones de pesos que den más horas de clase porque se niegan alegando que están en investigación. Entonces aquí tenemos que tener, digamos, una perspectiva de política pública para saber qué queremos. Universidades que estén dedicadas al tema docente, de formación y articuladas con importantísimos centros de innovación bien financiados en esto que es la investigación, el desarrollo y la innovación, o queremos por el contrario tener universidades donde los profesores no dan clase alegando que están dedicados única y exclusivamente a investigación. Ahora bien, ¿cómo así que las universidades empiezan a recibir más estudiantes sin tener cómo hacerlo? Y luego entonces es el gobierno el que tiene que hacer un incremento a esos rubros que tiene que girarle a la universidad pública. Ahora, yo entiendo que tenemos que tener más y mejores opciones. Yo como rector de una universidad privada le digo, me gusta competir con universidades públicas bien financiadas y robustas porque me obliga a mí a ser mejor. Me gusta la competencia. Está demostrado en todos los estudios que usted quiera ver en temas de educación que cuando hay competencia las cosas mejoran, pero resulta que ahora lo que quieren es que no haya competencia, que los privados tengan cada vez menos recursos, menos oportunidades en el mercado financiero para que los estudiantes accedan a créditos educativos, quieren acabar con el ICETEX y que sean ellos las únicas opciones. ¿Por qué, doctor Fernando, quieren condenar a los más pobres de una ciudad como Bogotá
a tener que estudiar en la Universidad Distrital, la Pedagógica o la Universidad Nacional. No estoy diciendo que sean buenas o malas, ese no es el punto. El punto es por qué condenar a los más pobres de la sociedad a que tengan sí o sí que estudiar allí. Así no se supera la desigualdad, perdóneme que se lo diga. En últimas, los más ricos terminarán pagando las universidades más costosas y entonces los más pobres a la pública, y entonces que nunca se integren, que nunca sean amigos, que nunca tengan trabajo en red, lo que hoy llaman algunos networking, que nunca hagan eso. Así no se supera la desigualdad. Entonces, para responder concretamente su pregunta, los rectores y las administraciones de las universidades públicas no pueden gastarse lo que no tienen y no pueden entonces alegar que hay déficit cuando de antemano sabían cuáles eran los recursos con los que contaban. Pero este ministerio encabeza María Victoria Angulo, que como le digo, respaldo su gestión y me preocupa es que la están poniendo en un papel de relacionamiento político que no es propio de esa cartera. Pero más allá de eso, oiga, por primera vez desde la Ley 30, el gobierno, en este caso el gobierno del presidente Duque, les va a incrementar el presupuesto 3 puntos por encima del IPC. No se había hecho nunca. Ni siquiera el señor Petro prometía eso en su programa de gobierno, que algunos tanto lo quieren. Y en los últimos 2 años del gobierno ya comprometió 4 puntos por encima del IPC. Doctor Fernando, para que los oyentes entiendan la magnitud de eso. Las universidades podemos subir hasta 2 puntos, si mal no recuerdo, al IPC las matrículas sin tener que justificar amplias inversiones que en últimas permitan subir la matrícula por encima de eso. Entonces, la Universidad de la Gran Colombia, por ejemplo, que paga a sus trabajadores en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Luego, el 1 de enero, todos los salarios suban lo que el gobierno determine o la mesa de concertación determine que han de subir. Subimos la matrícula 2 puntos por encima del IPC. 2 puntos por encima del IPC. A las públicas les van a dar 3 puntos por encima del IPC. Y los invito a que hagamos esa comparación. Miremos en cuánto subieron las matrículas la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes y otras universidades privadas, y se darán cuenta que muy pocas suben 2 puntos por encima del IPC. Muy pocas. Bueno, a las públicas este gobierno les va a dar 3 puntos por encima del IPC y en los últimos 2 años del gobierno 4 puntos por encima del IPC. Y todavía están en las calles los estudiantes. Y cierro con esto. ¿Cómo así que los rectores, que son los que manejan el asunto financiero, administrativo, la nómina, los que saben qué es lo que tienen que pagar, hacen un acuerdo con el presidente Duque y no? Hay unos grupos de estudiantes a los que sencillamente no les gusta. Es que no les gusta, porque quieren más y quieren más y quieren más y quieren más. No, ojalá hicieran esas mismas movilizaciones internamente y le exigieran a algunos que tienen unos privilegios magníficos en las universidades públicas que volvieran a dar varias horas de clase a la semana, que volvieran a tener semilleros de investigación, que dejaran tanto privilegio y demás. Ojalá hicieran eso al interior, porque es realmente absurdo lo que está pasando en este momento. Entonces, ¿cómo las privadas sostenemos, digamos, nuestra oferta? Solo con matrículas. No subimos las matrículas, lo que en este momento van a subir el presupuesto para las universidades públicas, y ahí estamos. Pero, y esto sí es un llamado a atención, lo hemos hecho por redes sociales, lo he hecho públicamente, la gran mayoría de estudiantes universitarios de este país están en la universidad privada y tienen que entender que hay algunos de la universidad pública que quieren acabar la universidad privada en la que ellos libremente decidieron estudiar, porque muchos están costeando sus estudios. Y cierro con un ejemplo, doctor Fernando. Un primo mío, cuyo nombre pues solamente me reservo, entró a estudiar en la Universidad Nacional de Colombia Ingeniería Civil porque le encantó el plan de estudios. Y obviamente por declaración de renta pues tiene que pagar una matrícula elevada, y la familia entiende y estamos de acuerdo con pagar, porque la educación nunca es gratuita. Pero ya se retiró. Y se retiró porque él dice, mire, yo estoy feliz en la universidad, creo que tenemos muchísimas cosas que muchas universidades privadas no tienen, y sencillamente ya está aplicando a una universidad privada porque dijo, yo quiero estudiar y mis compañeros estudiantes pues no me dejan. Y entonces ya está transitando a la universidad privada. Algunos quieren evitarle esa posibilidad a un primo mío. No quieren permitir que haya una universidad privada competitiva, que se ajuste, que tenga modelos de gestión administrativa eficientes y que con poco podamos hacer mucho más. Vea, yo no tengo un peso de deuda con el sistema financiero, doctor Fernando. No lo tengo. No le debo un peso a un banco. Y ustedes que han conocido lo que hemos hecho en este último año, abrimos una nueva seccional en Medellín, hicimos incremento salarial a 3 de las 4 categorías del estatuto docente en salarios mínimos, y seguimos mejorando las condiciones en la medida de lo posible, con resistencia, y como usted bien dice, todos los cambios traen resistencia, y no he recurrido al sistema financiero.
y hemos logrado sostener matrículas justas y estamos buscando la manera de mejorar en investigación. Para el año 2019 voy a duplicar el presupuesto de investigación de la Universidad de la Gran Colombia, pasando del 2,9% del total de ingresos al 5%. Bueno, no es probablemente duplicarlo, pero casi lo duplicamos. Y tenemos mejores espacios de bienestar. Por ejemplo, la ley obliga que el 2% del presupuesto de las instituciones de educación superior se destine a proyectos de bienestar universitario. La Universidad de la Gran Colombia, y esto es público, destina el 5,7% de ese presupuesto. Y usted bien lo dice, lo hago con matrículas que en ningún momento superan los 4.600.000 pesos el semestre. Luego no entiendo cómo es que hay instituciones de educación superior que por estudiante reciben 16 millones de pesos al semestre del gobierno colombiano, muchas públicas, y alegan que es que se les están cayendo los edificios. No entiendo, doctor Fernando. No entiendo. 16 millones de pesos al semestre. Y ustedes cobran 4.600.000. La más costosa. Alta. Sí. La más alta. Es decir, 4 veces. Y los que tienen 4 veces, a los que tienen 4 veces no les alcanza la plata. No, se les cayeron los edificios. Se les cayeron los edificios. Muy bien. Entonces, páreme ese trompo en la uña, como decían los abuelos. Eso es imposible y eso es lo que hay que examinar y eso es lo que hay que mirar. A mí me llama mucho la atención cuando oigo a estos muchachos en la calle. Usted sabe que yo fui profesor universitario pues toda mi vida y mi contacto con los jóvenes universitarios fue un contacto permanente, y no solamente en Colombia sino en muchos otros países donde me invitaron como profesor, de manera que ese es un mundo que yo conozco suficientemente. Y me llama la atención que estos muchachos siempre dicen es que necesitamos más recursos y necesitamos más recursos y hay que defender la universidad pública. Me pregunto, ¿es verdad como usted lo dice que lo que quieren es que no haya sino universidad pública porque les molesta la universidad privada? ¿Y por qué les molesta la universidad privada? Ahí hay un problema ideológico, que no un problema financiero ni un problema que merezca una caminata por la calle gritando cosas. Existe esa situación. Y estos muchachos se han economizado la explicación elemental de para qué es para lo que se necesita más recursos. ¿Dónde están haciendo falta los recursos? Es decir, no hay una presentación en absoluto de las razones o de las sinrazones de ese paro. Y eso extraña mucho en estudiantes universitarios que lo único que atinan a decir es que vamos a defender la universidad pública, es que la universidad pública no puede fracasar, es que no tenemos recursos suficientes, pero no explican para qué, no explican en dónde, no explican cómo. Este es un debate, si usted quiere, interesantísimo, de naturaleza académica, en el que a mí me encantaría participar. Y me encantaría que estos muchachos, o algunos de ellos, o sus representantes, hablaran en la hora de la verdad, para explicarnos qué es lo que quieren, Hace muy poco, aquí en la hora de la verdad, decíamos, hace unos días o unas semanas, recordando una vieja canción colombiana, ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? De la muchachita que no sabía qué era lo que el negro quería con ella. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que quiere el negro con la sociedad colombiana? ¿Esto para dónde va? ¿Es realmente una reclamación por fuentes de ingreso más amplias para determinados objetivos o hay un propósito político encubierto que no se ha puesto en evidencia? ¿Qué es lo que hay ahí? Como usted ha estado metido más de cerca que yo y que cualquiera en el tema de estas reclamaciones, ¿qué me puede contestar? ¿Por qué reclaman y para qué quieren exactamente más recursos? Mire, doctor Fernando, primero hay que entender que en el movimiento estudiantil hay muchas vertientes, hay muchos movimientos, hay unos que abiertamente dicen no tiene por qué haber universidad privada, toda la universidad tiene que ser pública,
Pero ¿Con qué argumento? el argumento de ellos es que es la única forma de garantizar que haya condiciones de igualdad para todos, que no se reproduzca la desigualdad de una cosa y la otra. Yo siempre les he dicho, no veo esa misma demanda por recursos para los programas DIT, Desarrollo Infantil Temprano, que es donde está demostrado neurocientíficamente Claro. que sí se reproduce la desigualdad. Yo quisiera ver dónde están las demandas, doctor Fernando, por ejemplo, para que de verdad, los jardines infantiles públicos fueran al mismo nivel de los privados, que es donde realmente se reproduce la desigualdad. Y ya le respondo a la pregunta, pero permíteme hacer el siguiente comentario, y es que yo no entiendo cómo es que no hay una exigencia, una demanda por más recursos para los programas de desarrollo infantil temprano y para la primaria. Está demostrado, doctor Fernando, demostrado que el niño o la niña que en últimas aprende a leer y a escribir bien desde la primera infancia y luego en la primaria tiende a no tener problema, ya pueden ser bilingües, trilingües, saben aritmética, de una cantidad de cosas. Ahí es donde se reproduce la desigualdad, pero hay algunos que lo que sugieren es todo aquel que llegue a la educación superior tiene que ser atendido y etcétera. No tienen claro para qué son los recursos porque se niegan a un ejercicio de autocrítica donde tenemos, por ejemplo, unos impactos muy difíciles del decreto 1279, donde hay profesores que abiertamente están ganándose más de 24 o 25 millones de pesos en las universidades públicas, más que un ministro. A mí me parece fantástico que los profesores ganan bien, yo no digo que no, yo he sido profesor, pero tienen que ser competitivos en el mercado internacional. Permítame, le respondo también con una anécdota. Estuvimos en Córdoba a principios de este año en esa conmemoración de los 100 años del Cordobazo, Córdoba, Argentina. Sí, Córdoba, Argentina. Y me tocó a mí levantarme de la silla y pedir la palabra en 3 ocasiones en diferentes mesas para defender la educación superior privada. Porque es que, mire, ahorita, por ejemplo, doctor Fernando, están los famosos Massively Open Online Courses, los cursos masivos y abiertos y en línea, donde cualquier persona por $50, $100 puede ver las conferencias de las clases de los mejores profesores de Stanford, de MIT, de Sciences Po, de, bueno, las mejores universidades del mundo. Yo hice uno recientemente en la Universidad de Londres sobre probabilidad, por fin entendí algo de probabilidad después de tantos años, por $50, creo que me costó ese curso. Fantástico, 16 semanas de trabajo todos los días, 2 horas viendo clases en línea, haciendo ejercicios, respondiendo cuestionarios, etcétera. Y allá en Córdoba, unos representantes de uno de los movimientos estudiantiles los llamó enlatados. Dijo que era el colmo que hoy en día hubiera esos cursos masivos, enlatados y gratuitos o tan baratos, y que eso era la mercantilización de la educación superior sin saber qué es lo uno ni qué es lo otro. Por ser baratos. Y me tocó a mí levantar la mano, pedir la palabra y decir, a mí me da mucha pena con usted, pero yo que tengo los títulos que correspondan, etcétera, etcétera, no le acepto lo que usted está diciendo porque yo he aprendido en esos cursos masivos y en línea de las mejores universidades. Nunca se me va a olvidar un curso de introducción a las matemáticas de la Universidad de Stanford, doctor Fernando, gratuito, que usted podía hacer en 16 semanas y podía hacer los ejercicios. Yo decía, hombre, al fin que ¿quieren educación para todos o no quieren educación para todos? Porque entonces esto lo llaman enlatados. Pero también me paré y me retiré porque allá en el Gran Domo, en Córdoba, Argentina, la conferencia de Boaventura de Sousa Santos habló de la universidad como la subversidad, que la universidad debía ser la subversidad. Creo que el solo concepto es claro, ¿no? Debe ser promotora de la subversión para seguir cuestionando y criticando muchos de los elementos fundamentales que garantizan la cohesión. Yo he leído pues muchas cosas de Boaventura de Sousa, como todos lo hemos hecho, y no en todas estoy de acuerdo, y en esta evidentemente no estuve de acuerdo, porque es que además siguen alegando que la universidad pública tiene que resistir frente al modelo neoliberal. Yo no conozco el primer neoliberal, no conozco a alguien que me diga yo soy neoliberal. Hay algunos, como yo y como usted, que defendemos el liberalismo clásico, que no es otra cosa que permitir que el ser humano se desarrolle en plena libertad y que tenga la posibilidad de definir qué es lo que quiere para su vida. Es que no es tan difícil entender eso. Algunos lo que quieren es que el joven que logre terminar el bachillerato tenga la única opción de una universidad pública. Eso es inaceptable. Otra de las cosas que pasó en Córdoba, doctor Fernando, alegaban que es que el Estado es el encargado de redistribuir, de garantizar la equidad, de garantizar la igualdad, de organizar la producción de la economía. Mejor dicho, quieren es volver a un estatismo soviético fracasado, que no deberíamos estar discutiendo eso. Vea, el mismo Estanislao Zuleta
un comunista en su momento, pues convencido y demás, terminó siendo muy crítico del modelo soviético, terminó siendo muy crítico de la falta de libertad, pero lo citan a él algunos de izquierda alegando que es que el Estado es el mejor agente para redistribuir y para garantizar la igualdad, de manera que yo lo que siento es que hay un discurso, perdóneme el término, ideologizado, por llamarlo de cualquier manera, donde lo que quieren es hacer que el Estado se siga ampliando para en algún momento llegar ellos a controlarlo. Y por ellos digo, unos grupos particulares, fuerzas políticas que han estado escondidas porque electoralmente nunca les va bien y entonces quieren lograr a través de la movilización lo que siempre han perdido en las urnas. Permítame un ejemplo. Ustedes recuerdan que la marcha patriótica en su momento llenó la Plaza de Bolívar y llenó varias plazas en Colombia y no cabía la gente, pero son conscientes que en las urnas los derrotan, porque la gente puede que apoye una cosa para una manifestación, pero cuando se trata de elegir a los representantes que van a decidir por nosotros en el legislativo, en los diferentes cuerpos colegiados de elección popular, de representación política, pues no se atreven. Entonces lo que veo es ese discurso de querer volver a expandir el Estado y esto pues evidentemente no va para ninguna parte, pero está muy arraigado en unas fuerzas políticas que siempre han perdido las elecciones y desafortunadamente han logrado articular a otros sectores para presionar al gobierno. Pero como le digo, en esto sí quiero ser muy enfático. El Ministerio de Educación la tiene clara. El Ministerio de Educación tiene clara que esto es promoviendo la competencia para garantizar la calidad. Pero pues usted no puede poner a una ministra a hacer el trabajo de otra cartera, doctor Fernando. Bueno, el mensaje está claro. El mensaje está claro. Porque es que no se ha entendido qué es lo que quiere el negro. Si uno no entiende eso, pues la muchachita pasa muy mal rato. Hay que entender eso para dónde va y qué es lo que quiere. Déjeme hacerle una pregunta cuya respuesta usted debe tener clara y que también es dramática. Cuando usted hace comparaciones de su universidad con otras universidades, muy mal haría si la hace solamente con universidades colombianas, porque estaremos cayendo en el viejo concepto de Fernando González de la visión parroquial de la existencia. Fernando González decía que el único que había tenido una cosmovisión en América era Simón Bolívar y que por eso le había pasado lo que le había pasado y que lo dejaron arando en el mar y edificando en el viento. Uno tiene que compararse es con los demás y especialmente con los exitosos. Hace muy pocos años leí un libro apasionante donde decía que en la formación universitaria o preuniversitaria, como se llama ahora, usted verá, en los años básicos de enseñanza universitaria, los Estados Unidos estaban en desventaja. Que en el posgrado, en los estudios posuniversitarios, los Estados Unidos tienen una ventaja inmensa que les garantiza seguir siendo la primera potencia mundial en todo. Entonces, empecemos por una cosa elemental. Estamos haciendo en Colombia comparación de nuestras universidades con las demás universidades. A veces salen rankings que yo no sé si son confiables, donde dicen que la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional son las mejores de Colombia y que tienen el puesto tal y el puesto cual en América, y que la Universidad Javeriana viene por ahí detrás, y uno no ve pues que muchas de estas universidades cuyos alumnos están en marcha figuren entre las mejores universidades del continente o del mundo. Y entonces una primera pregunta bien elemental y bien sencilla: ¿cómo puedo yo insertarme en el mundo de la cultura universal y de los estudios universitarios si no hablo inglés o si no entiendo inglés cuando menos? Porque hace poco decíamos en la hora de la verdad, o yo me comprometía con esa afirmación, de que el mundo resolvió, y no hay para qué entrar en el detalle de saber por qué, resolvió porque le dio la gana, que hay un lenguaje universal que es el lenguaje del inglés. Esa fue pues una decisión que el mundo tomó y que no la propuso nadie. Los gringos no dijeron que querían que todo el mundo hablara inglés, sino que
las cosas llegaron a un punto en que los chinos y los vietnamitas y los alemanes y los suecos, todos resolvieron que hablan en inglés. Somos competitivos internacionalmente. Estamos hablando de los grandes temas de los que se habla en las grandes universidades del mundo. Usted mencionó ahora el tema de la innovación. Ese es el tema de la hora. Ese es el tema del momento. Estamos comparando nuestra universidad con las grandes universidades del mundo. Tenemos medios para establecer esa comparación y nuestro propósito es competir con las universidades japonesas y con las universidades chinas, porque si no estamos perdidos. Si esto de la globalización es verdad, ¿cómo hago yo para estar globalizado en un mundo en el que no soy competitivo? La competitividad económica está como sabemos que está, porque no tenemos vías, porque no tenemos visión de futuro, no tenemos un demonio. Pero ¿cómo estamos en competitividad con las demás universidades del mundo? Pues mire, doctor Fernando, vamos por partes en esa pregunta que es la pregunta, además, en materia de educación superior. Yo siempre digo que cuando uno tiene una entrevista con usted eso es como un preparatorio, pero bueno, vamos a abordarla por partes. Lo primero, que sería la UGC, es decir, la Universidad de la Gran Colombia frente al mundo, frente al país, y lo que tiene que ver con la falta de claridad desde los diferentes gobiernos, no desde uno en particular, sobre lo que nosotros queremos hacer en materia de competitividad a nivel internacional, que implica un programa amplio de bilingüismo y una cultura de bilingüismo. Lo primero, yo, doctor Fernando, creo que el segundo mejor ICFES de mi colegio, del Colegio Bilingüe, la Universidad del Bosque. Luego, a la única universidad a la que aspiré a estudiar mi pregrado, pasé de inmediato porque era selección vía ICFES. ¿Y por qué pongo esto como ejemplo? Porque difícil es que una universidad reciba a los mejores bachilleres, porque son los que pasan los exámenes de admisión en el caso de algunas universidades públicas, porque son los que tienen los mejores ICFES y han desarrollado competencias comunicativas para tener las mejores entrevistas, por ejemplo, en el caso de muchas universidades privadas. Difícil es recibir lo mejor y sacar algo distinto a lo mejor. Eso es difícil. El problema es del sistema. Usted lo puede ver, de hecho, en el mes de noviembre salió en la revista Dinero otra vez la famosa Los Mejores Colegios, la edición de Los Mejores Colegios, y usted ve que pues la gran mayoría de los mejores colegios son colegios privados costosos que en últimas las familias pueden costear los estudios superiores de sus hijos, sus sobrinos o lo que corresponda en las mejores universidades, y el tema económico no es una limitante. Pero las familias de niveles medios que han tenido que enviar a sus hijos y a sus hijas a colegios públicos, gratuitos, que en ocasiones no son los mejores, que tienen que incluso, y se lo digo porque usted sabe que yo vivo es en la ciudad de Ibagué y allá lo veo en el departamento del Tolima, muchas veces niños y niñas tienen que caminar 2 y 3 horas o montarse en unos jeepados 2 o 3 horas para llegar a la escuela o al colegio, lo que corresponda, y obviamente el escenario no es el más adecuado. Usted bien sabe que paradójicamente una de las variables que más incide en la calidad educativa es tener suficientes baterías sanitarias. Ya hay escuelas y colegios que no las tienen en suficiente cantidad, no tienen acceso a agua potable y demás. Y entonces esos que salen a trabajar a lo mejor no tienen buenos ICFES, a lo mejor no logran pasar los exámenes de admisión de universidades públicas, y son universidades como la nuestra, la Universidad de la Gran Colombia, los que tratan de formarlos en los primeros años en competencias comunicativas, racionamiento cuantitativo, para de alguna manera suplir esas falencias que vienen del bachillerato. Y lo que demuestra el Observatorio Laboral es que hacemos una gran labor y que salen mejor de lo que entraron. Eso es lo que el MIDE, por ejemplo, un conjunto de una batería de indicadoras que tiene el Ministerio de Educación, trata de medir, y en el que a la Universidad de la Gran Colombia siempre le va muy bien. Vuelvo y digo, usted cuando me compara a Harvard, Georgetown, Princeton, la Universidad de Oxford, Sciences Po, la Sorbona o en las que quieran, universidades a nivel mundial, se dará cuenta que el proceso de selección es muy robusto. Es decir, usted para ingresar al Harvard College, por ejemplo, en pregrado, pues se reciben 1.500 solicitudes y finalmente reciben 80 o 90. Entonces tienen de dónde seleccionar lo mejor. Y cuando usted recibe lo mejor, es evidente que va a sacar lo mejor. ¿Cuál es el reto de un país como Colombia? Primero, tener una política en educación que vaya desde la primera infancia para que estas desigualdades no sean tan marcadas en la educación temprana, desarrollo infantil temprano, luego en la primaria y luego en el bachillerato, para que en últimas haya un desarrollo de competencias general que no sea tan desigual como está siendo hoy en día. Y a partir de allí, tratar de buscar la manera de que las instituciones de educación superior tengamos un modelo de acreditación
un poco más diverso, digamos plural, porque hay universidades que pueden concentrarse en la investigación y que tienen la posibilidad de cobrar matrículas altísimas, como la Universidad de los Andes. Como digo, yo soy egresado pregrado de la Universidad de los Andes, y tienen esa posibilidad porque hay familias que pueden costear esas matrículas tan onerosas. Pero, o que las costea con inmenso esfuerzo. sí, ¿No? sí, y hay créditos educativos, incluso hay ve. muchos donde el tío pone una parte, la tía pone otra parte, la abuela dejó un fondo, bueno, eso es así. Se quitan el pan de la boca con Para tal de poder que pagar, el muchacho vaya para a la poder pagar eso. universidad. Y a veces no es tan exitoso, pero bueno, digamos, Muy bien, ese lo es que el quiera, asunto. pero Es difícil. Pero ese es un desiderato Claro. que tiene la Pero gente. entonces, Mi muchacho, una buena universidad, y ese es mi plan de vida. punto. Mi Como plan y de como vida le es- decían a uno, que a Claro. uno le decía el papá, yo la única herencia que le voy a dejar es la educación. Y nos lo Sí. repitieron un Sí. millón de veces. No Y, le puedo y- dejar otra cosa. sí, y algunos le dicen, ¿y la finca quién se la va a dejar? Pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? Pero entonces fíjese usted que, ¿qué pasa? Esas universidades pueden hacer investigación robusta, muy financiada, proyectos de miles de millones de pesos, etcétera. Hombre, pero también hay que permitir que haya universidades que nos concentremos es hacia la docencia y hacia la formación para la investigación. Es decir, que podamos recoger toda esa investigación que están haciendo las mejores universidades del mundo y que podamos orientar eso en las aulas a modo de docencia y que hagamos formación para la investigación. Yo le digo con toda claridad, la Universidad de la Gran Colombia no tendría cómo financiar un proyecto de 10.000 millones de pesos, no tendría cómo, porque tendría que subir las matrículas de manera pues muy importante y nunca lo vamos a hacer porque para eso no se creó la Universidad de la Gran Colombia. ¿Qué sí queremos? Si lo tenemos claro nosotros, queremos permitirle a todos, sobre todo a los que vienen de familias trabajadoras, la posibilidad de estudiar en una universidad donde vayan mejorando las competencias que a lo mejor no desarrollaron en el bachillerato. Yo creo que ese es un indicador que los mejores índices internacionales, o los mejores no, los índices más reconocidos, doctor Fernando, no han podido tener en cuenta. Vuelvo e insisto, usted recibe lo mejor y es muy difícil no graduar lo mejor. Pero cuando usted recibe muchos estudiantes que a lo mejor no desarrollaron competencias básicas en el bachillerato y tiene que hacer un esfuerzo en esos 4 o 5 años en educación superior para que mejoren, ese es un aporte que nosotros, por ejemplo, en la Universidad de la Gran Colombia hacemos. Pero nosotros tenemos claro que a lo mejor el camino que habíamos tomado tenemos que reorientarlo y por eso hoy en día, le voy a poner un ejemplo, vamos a abrir una opción de grado con el American University en Washington. Ya estamos prestos a cerrar el convenio porque quiero que los estudiantes puedan ir a cursar allá, así sean 2 semanas, pues por los altos costos, así sean 2 semanas estando allá, visitando el Capitolio, entendiendo una cosa, la otra. Estamos buscando también convenios de semanas internacionales en Europa y hasta en Sudáfrica para darles una experiencia internacional. Y un profesor mío de la maestría, pero es profesor de la Universidad Nacional, con quien tengo profundas diferencias ideológicas, pero tiene una frase fantástica. Él dice, la academia colombiana se mira al ombligo y lo confunde con el mundo. Miguel Ángel Herreras Gaib escribe eso en un prólogo a un libro de Stanislav Zuleta. Y yo le hallo mucha razón. Nosotros tenemos que compararnos con las grandes universidades del mundo. Todos los ajustes que nosotros estamos haciendo en la Universidad de la Gran Colombia es para, en un periodo de 4 años, cuadruplicar el presupuesto de investigación, pero aplicado a las aulas para mejorar la formación para la investigación. Quiero duplicar los rubros que hay para la formación docente y necesito que mis profesores salgan del país. Ahora en el año 2019, doctor Londoño, le cuento, vamos a enviar a decanos, algunos coordinadores de programas, etcétera, a la Universidad Politécnica de Valencia que estudien temas de innovación en educación superior y mejores prácticas en gestión educativa para empezar a compararnos con las mejores universidades del mundo. Y usted anotaba un tema que es clave, el inglés. El inglés se volvió un peso para los estudiantes. ¿Pero por qué? Porque es que en su misma casa le dicen, mijito, usted gradúese, haga lo que tenga que hacer para pasar el examen y gradúese. Y esa no es la salida. El tema es desarrollar competencias en el idioma inglés. Mire, cuando yo llegué a la rectoría, al mes, pedí que todos los directivos hicieran un examen de inglés. No voy a compartir con ustedes los resultados, pero le puedo decir que no son todavía los mejores, porque yo creo que en esto uno tiene que ser ejemplo y tiene que buscar la manera de ser coherente. Entonces yo también presenté el examen. Afortunadamente obtuve el más alto puntaje de todos los directivos que presentaron ese examen de inglés y estamos ya exigiendo que todos nuestros directivos en un plazo no mayor a 3 años tengan que tener un nivel de inglés B2, es decir, casi
C1, que sería ya nativos, digamos. Es lo que estamos exigiendo, porque no me parece que el ecosistema en la educación superior en Colombia sea, digamos, adecuado para eso. Aquí usted se dará cuenta que hay dirigentes muy importantes, exministras, por ejemplo, me reservo el nombre, que alegaban que eso de ser bilingüe no era importante, que ella ya había sido embajadora y que eso no tenía que ser un requisito para eso, que eso de ser bilingüe no era una cosa ahí como por molestar a los estudiantes. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Ahorita estamos cerrando un convenio con Volunteers Colombia para traer profesores nativos y que impacten todo el currículo de nuestros programas en la Universidad de la Gran Colombia. De manera que si a nosotros como Universidad de la Gran Colombia nos comparan con esos índices internacionales, todavía no estamos en los primeros lugares. Y en estos días un estudiante me preguntó en una red social que si yo de verdad creía que con todo y los problemas de la educación superior, con todo y la resistencia al interior de la universidad, con algunos cambios que he liderado, yo sí creía que la Universidad de la Gran Colombia podía llegar a ser la mejor de Colombia. Y la respuesta fue que sí, porque si no, pues no estaría en la rectoría. Si yo no creo que puedo hacer de la Universidad de la Gran Colombia la mejor universidad de este país, me voy, renuncio. Y afortunadamente hemos cumplido con creces las metas. Le voy a poner un ejemplo. A mí me dijo la honorable conciliatura que tenía que crear 4 programas nuevos y reabrir unos programas que estaban suspendidos. Pues hombre, ya abrí 7 nuevos y reabrí todos los que estaban suspendidos en la mitad del tiempo, que era el resultado que teníamos que dar. Entonces, esto para decirle, nosotros, con las matrículas que tenemos, con los recursos limitados que tenemos frente a las grandes universidades de América Latina y por supuesto del mundo, estoy seguro que de aquí al 2023, que es cuando terminaría este periodo, vamos a dar mucho de qué hablar y vamos a demostrar que con buena gestión administrativa y académica, con los recursos limitados, pero con una optimización en el modelo de gestión administrativa, académica y por supuesto financiera, la Universidad de la Gran Colombia va a empezar a aparecer en esos índices, doctor Fernando. De otra manera no estaríamos acá. Entonces no estamos donde queremos estar, pero estamos ya en el camino que es de bilingüismo, de valor agregado, de formación en competencia, sobre todo en los primeros años. Usted que fue profesor tanto tiempo de Derecho, le voy a contar a los estudiantes que entren a primer semestre de Derecho en la Universidad de la Gran Colombia en el mes de enero, les vamos a dar en un convenio que hicimos con Legis su constitución política de Legis para que puedan tomar nota, sus libros de notas de clase de Legis, de Introducción al Derecho, Derecho Civil, Personas, el manual de escritura de Andrés Hoyos, gran amigo, pero con quien tengo profundas diferencias ideológicas, el director de la Fundación El Malpensante, pero tiene un manual de escritura fantástico y se los vamos a dar desde el primer semestre, de tal manera que, por ejemplo, un abogado gran colombiano cuando termine su carrera va a tener una biblioteca mínima de asuntos básicos para el ejercicio del derecho. Y todo esto nos va a ayudar para que en los próximos 5 años estemos entre las mejores universidades del país, doctor Fernando. Estoy convencido de eso. Estamos hablando con Santiago Castro, no amigo de esta casa, sino parte de esta casa, el más joven rector de ninguna universidad de Colombia. No hay ninguna que tenga un rector de la edad de Santiago Castro, que está haciendo una tarea formidable y que tiene las ideas que ustedes le están escuchando. Yo para qué se las voy a ponderar, ustedes lo han oído. Pero le voy a poner unos problemitas para que los resolvamos en compañía. Yo le dije que esto era un preparatorio. Porque estamos en la idea perfectamente compartida de que hoy el idioma inglés es un idioma universal y que un joven colombiano tiene que saber hablar inglés por lo menos lo suficiente para poder tener a su alcance la cultura universal. Y en estos momentos, cuando usted me hablaba de que no tiene con qué, que sí tiene con qué, pero al mismo tiempo me decía que usted se podía meter a un curso de Stanford, me dijo, sí. Bueno, quiere decir que ahí está el camino y que a través del Internet se pueden romper muchísimas barreras con una condición fundamental, y es que se habla inglés, porque si no, el Internet no sirve para nada porque no va a tener traducción al español. ¿Cómo es que en los colegios de Colombia, no se pone como requisito fundamental que el muchacho no recibe un título de bachiller si no tiene el inglés necesario para desenvolverse, para ir a la universidad y para que en la universidad le exijan y le enseñen cosas en inglés? Esto, pues yo no sé cuál era la exministra que usted decía que ser bilingüe no era importante, pero es mejor que no me haya dado el nombre para que no me desencante de pronto
de una persona que llegue a pensar de esa manera. Pero le quiero plantear, al lado del inglés, otro temita que es un tema esencial. En el mundo de hoy estamos desarrollando, probablemente de manera inconsciente, la figura o la imagen de lo que una persona muy querida por usted y por mí, don José Ortega y Gasset, llamaba la barbarie del especialista. El especialista es el que conoce muy a fondo alguna cosa e ignora todo lo demás. Tiene ni idea de lo demás. Me estoy acercando a un punto en el que sé que usted ha meditado con frecuencia, que es el mundo de las humanidades y de los conocimientos de humanidades, que no son esenciales en el sentido del conocimiento mismo, sino que son esenciales para que uno pueda comprender el universo en el que está, que lo ayude a pensar, le enseñe a pensar y lo ubique donde lo tenga que ubicar. Ahora que está hablando usted de los estudios de derecho, yo quisiera saber si en los estudios de derecho suyo hay exigencias para el conocimiento de la historia de Colombia y de la historia universal contemporánea. Yo no entiendo cómo un estudiante universitario sea capaz de entender el mundo de hoy si no sabe que en el siglo XX pasaron dos guerras con muchos millones de muertos. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial hubo más de 50 millones de muertos, y eso implica unas equivocaciones monumentales y la presencia de unos factores destructores dentro del espíritu humano. De manera que si uno no conoce eso y si uno no sabe en qué punto está, pues uno no puede saber para dónde va. Los conocimientos de historia son fundamentales. Los conocimientos de filosofía. Hace poco murió un profesor de filosofía de la Universidad Sergio Arboleda, a quien yo quería mucho, y me decía, es que estoy tratando de enseñar filosofía a unos muchachos a los que no les interesa, porque alguien les vendió la idea de que la filosofía no es indispensable, que no es indispensable. ¿Y cómo es capaz de pensar alguien si no tiene conocimientos filosóficos, que es la manera de acercarse a través de la razón, a través del pensamiento, a las grandes verdades que enfrenta el ser humano? A uno lo que le dieron fue una capacidad de raciocinar, y a través de ese raciocinio uno tiene que captar el mundo, porque pasa volviendo al mundo del derecho, que a uno lo gradúan en derecho y al día siguiente, si lo que le han enseñado es lo que enseñan en las facultades de derecho con tanta frecuencia, que es una compilación de circulares y de normas y de artículos y de tal, que al día siguiente se los derogaron todos, entonces no sabe nada, no sabe nada. El estudiante de derecho es el que es capaz de pensar los asuntos jurídicos y de crearlos por su propia cuenta a través del conocimiento de una cosa fundamental, que es el mundo en el que vive. Si a usted en derecho le enseñan que el objeto del derecho son las normas, pues está perdido, porque la norma es la forma lógica del derecho. Lo que usted tiene que pensar y lo que tiene que aprender es la conducta humana, es la conducta del hombre. Y entonces un abogado tiene que ser un especialista en historia, un especialista en economía, un especialista en desarrollo empresarial, y le estoy diciendo pues de unas cosas sencillamente enormes. Ahí estábamos alegando sobre ciertos temas que sacuden la sociedad colombiana. Es que se quebró una corredora bursátil gigantesca y enorme y tal, y que pasó, y que se robaron la plata, y que por aquí por allá, y mandan unos abogados que no tienen ni idea de qué es el mundo bursátil, ni de que hay unas cosas que se llaman las bolsas, ni para qué sirven las bolsas, ni cómo funcionan las bolsas, porque no enseñan eso, porque no está en el pensum y no está en el currículo. Entonces, vuelvo a un tema esencial, básico, que es el conocimiento de inglés como condición para que uno pueda comunicarse con el resto del mundo. En mi época, en mi generación, nos comunicábamos era a través del francés.
La cultura humana era la cultura francesa. Se volvió cultura en inglés. Bueno, ahí en francés uno logra captar el resto del mundo, pero esa es otra discusión y otro análisis. Y luego, el concepto de las humanidades y los conocimientos en humanidades suficientes para que el muchacho logre entender el mundo en el que está viviendo, para que no le falsifiquen la verdad y para que no le den un diploma y al día siguiente salga y diga, ¡ah! Esto no me lo enseñaron. Pues no me lo enseñaron porque es que se acaba de inventar, es que se acaba de proponer, es que estamos viviendo en un mundo de una dinámica intelectual colosal, para lo cual la universidad de lo único que es capaz es de preparar a la persona para que sea capaz ella después de estar captando el mundo y de adecuarse al mundo y de desarrollarse en ese mundo cambiante, complejo, de una dinámica sencillamente fantástica en la que estamos metidos y comprometidos, gústenos o no. Los de mi generación, qué demonios, el mundo de ese momento era el mismo de 50 años atrás y más o menos el mundo de 100 años atrás. Hoy un muchacho sale y a los 2 años se encuentra con que en esos 2 años el mundo le cambió por completo. Los conocimientos básicos, esenciales, la capacidad de pensar, la capacidad de desarrollar sus propias ideas y de ponerse al día en la medida en que eso es posible en el mundo de la información y en el mundo del conocimiento en el que estamos abocados. Muy larga mi pregunta, No, 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 pero no doctor la hice Fernando. pensando en usted, que yo sé que me la captó en 2 minutos, sino en el oyente que dice, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Y qué es lo que le enseñan a los muchachos en la universidad? Recuerdo, y perdóneme con esta anécdota, nos reunimos unos compañeros de la Javeriana salidos de la Facultad de Derecho, muy poco tiempo después de haber salido de la universidad, y nos pusimos a repasar las normas que nosotros estudiamos en la universidad y las que estaban vigentes, y llegamos a la conclusión de que nos habían derogado. En 2 o 3 años estábamos completamente derogados. El que no tenía herramientas para comprender ese nuevo mundo y estudiarlo y captar las normas, pues ese se podía batir. El que no, pues estaba perdido. Señor, las humanidades, la capacidad de comprensión del mundo, el estudio, el pensamiento sobre las cosas esenciales de la humanidad y son no sobre los pequeños detalles. Usted enseña ingeniería y enseña la ingeniería de hoy y mañana ese pobre ingeniero está llevado del diablo si no pudo reacomodarse. ¿Temitas de suficiente importancia o no? Muy, muy, muy relevantes y vamos por partes. Lo primero, quiero compartir con ustedes una anécdota. En el año 2015, recorriendo los 47 municipios que tiene el departamento del Tolima, me encontré con un profesor y el profesor vio que yo tenía un libro, que es el libro de Robert Dahl, La democracia y sus críticos, Democracy and its Critics. Y bueno, empezó a leer el libro y en el primer capítulo, que es cuando Dahl, digamos, recuerda los principios de algo similar a la democracia liberal en Grecia digamos, acogía algunas de las críticas, el profesor se me acercó y me pedía que le explicara los párrafos y que si era posible que le tradujera en particular una página que él creía, ojo, creo que me llamó la atención, estimado Santiago, me dijo que si le ayudaba a traducirla, a entenderla, porque le quedaba enredado. Este es un libro a modo de manual, eso es un libro que los politólogos leemos en primer semestre, pues La democracia y sus críticos, en su versión en inglés. Y yo pues le expliqué y no, a mí no me gusta traducir, pero traté de exponer ese asunto, era más un texto muy sencillo. Y pues en el día al final le pregunté por qué el interés y me dijo, no, es que yo soy profesor. Y yo le dije, ah, qué bueno, ¿y qué enseña? Y me dijo, inglés. Entonces, en ese momento yo dije, aquí ya tengo un problema. Ya, ¿para qué? Creo que esa anécdota, doctor Fernando, explica Claro. Houston, muy bien. we have Sí, a problem. we have a problem. Es decir, ahí yo decía, bueno. Y recuerdo que en ese momento, con algunos compañeros, yo les decía, mire, tenemos que buscar la manera de hacer concursos para garantizar que los profesores de inglés, primero no solamente puedan enseñar inglés, sino que puedan conversar en inglés sobre otros temas, que tengan una visión un poco más
por llamar de alguna manera, holística del mundo. Pero viene el problema de que ahí hay unos grupos de presión enquistados en el Estado colombiano que sencillamente no permiten que haya competencia. Y vuelvo y digo, ahora por ejemplo, tengo una convocatoria docente abierta en la Universidad de la Gran Colombia, doctor Fernando, publicamos en El Tiempo, en El Espectador, en Publímetro, en redes sociales, convocatoria abierta para todas las facultades. Y se me acercó un profesor muy inquieto y muy preocupado y me dijo, doctor Santiago, vi en el periódico una convocatoria docente, ¿quiere decir que nos van a sacar? Y yo le dije, no. Quiere decir que usted, si usted es el mejor en su disciplina, seguirá trabajando con nosotros. Esa fue la respuesta que yo le di. Es que tiene que haber un escenario de competencia, donde, como usted bien lo dice, todos tengamos que estar avanzando permanentemente, porque es que el mundo está cambiando muy rápido. Entonces traía esa anécdota con relación al tema del inglés que me parece que es muy clara. Usted no puede pretender sacar un país como el nuestro adelante cuando no hay una decisión política de verdad y con total firmeza de decir el inglés será obligatorio y en los colegios tienen que pasar unos exámenes internacionales. Fíjese usted, guardadas proporciones y con todas mis diferencias ideológicas con él, pero se nos olvida que el hoy preso, o perdón, detenido expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, contra todo pronóstico dijo, aquí el español es obligatorio en el Brasil, punto. Y es obligatorio en todos los colegios y tienen que haber unas pruebas, y así lo hizo. Lee Kuan Yew en Singapur, recuerde usted Singapur, expulsada de esa confederación Malasia en su momento, una cosa a la que nadie le veía pues mucho futuro, en comparación con Colombia no tenía nada, y Lee Kuan Yew, que había estudiado en Cambridge, llegó y dijo, esto lo vamos a sacar adelante, como sea. Y hizo oficial también y obligatorio el estudio del inglés. Y mire lo que es Singapur hoy en día. Y en sus memorias Más, él lo dice. más o menos, ¿no? Él lo dice. Bueno, más o menos, ¿no? Un titular de una de las mayores reservas internacionales del mundo. Una cosita, ¿no? Sí, Singapur es una cosita, doctor Fernando. Una cosita. Bueno. La superficie de Singapur es igual a la superficie del Distrito Especial de Bogotá. Imagínese. La superficie. Y tiene un PIB per cápita que ni le cuento, ¿no? Y las reservas internacionales mayores del mundo. Y es uno de los más innovadores. En 50 años tiene 3 universidades en las top 100 del mundo. Y el tipo dijo, esto es así y aquí todos tienen que hablar inglés. Yo quiero saber cuál va a ser la reacción de nuestros amigos de FECO el día que un presidente diga es obligatorio que los profesores de inglés estén certificados internacionalmente, es obligatorio que tengan un puntaje mínimo en el TOEFL, en el IELTS, en lo que corresponda, pues ni le cuento. Sobre el segundo punto, usted recuerda en ese libro que por cierto, usted bien lo dijo, fue por usted que lo leí con calma, esas conferencias de Ortega y Gasset sobre la misión de la universidad, y él veía ese riesgo, ¿no? Él decía, ciencia y avance en investigación, sí, pero ojo, ¿dónde vamos a tener la visión, llamémosla holística aquí, la visión de un mundo, la visión desde la filosofía? Y también Martha Nussbaum, que era profesora de la Universidad de Harvard, hoy profesora de la Universidad de Chicago, y ella siempre decía, las humanidades son el fundamento de la democracia. Si no hay humanidades, si no hay filosofía, si no hay un estudio riguroso de lo que es el ser humano, de la historia, pues aquí no hay, de la historia. Aquí no hay nada. Y citando pues a muchos pensadores, porque es difícil ver el origen de la frase, Julio César García, el fundador de la Universidad de la Gran Colombia, y muchos de los pensadores que hemos tenido allí a lo largo de estos 67 años, decían, en Colombia hay que entender que las costuras son lo más importante. Usted sabe que muchas veces cuando uno mete que una lectiva, que una clase de ética, los estudiantes dicen, eso son costuras. Y entonces en la Gran Colombia decimos, tienen toda la razón, son costuras. Y son costuras porque son las que tejen, las que articulan, las que hacen que todo tenga un sentido. En la universidad, contra mucha resistencia, mantenemos un proyecto que es el proyecto de ética liberadora, que se tiene que ver en todos los semestres, temas de axiología, de antropología, de filosofía, de ética, y todos los estudiantes gran colombianos tienen que cursar eso para poderse graduar. Pero, y aquí hay una anécdota y una autocrítica. Cuando yo llegué a la rectoría, siempre José Galaz me había dicho a mí, desde hace 16 años que tenemos una gran amistad, él me decía, lo más importante es la ética, lo más importante son las humanidades, lo más importante es tener alguna noción de la filosofía. Y entonces yo quise saber dónde estaba el centro de ética. No, mire, doctor Fernando, para llegar al centro de ética eso fue un laberinto. Era por allá en un cuarto piso, en un edificio escondido allá, mejor dicho, al lado de Las Palomas, era allá el centro de ética. Y entonces yo lo que hice, y por cierto aprovecho para invitarlo en este mes de diciembre a que nos acompañe en la inauguración grande que vamos a hacer en enero,
construimos un nuevo centro de ética, adaptamos una casa republicana en el centro de Bogotá, fantástico. Y yo les dije a todos mis colaboradores, les dije, el centro de ética tiene que tener presencia. Usted tiene que llegar al centro de ética de la Universidad de la Gran Colombia y tiene que decir, esto es importante, esto es diferente, esto es otra cosa. Y entonces ya estamos terminando las obras de adaptación y tenemos un nuevo centro de ética fantástico, una biblioteca de filosofía y humanidades exclusiva para las filosofías y las humanidades. Hasta el mobiliario es distinto, doctor Fernando. Usted va a llegar a nuestro centro de ética y eso va a hacer llegar a una biblioteca importante. Eso va a hacer llegar a un espacio donde el estudiante va a decir, esto para mi universidad es importante. ¿Por qué? Y aquí, digamos, su reflexión sobre los abogados y el saber leer. Yo recuerdo una historia que contaba o que cuenta todavía nuestro secretario general, Marco Tulio Calderón, egresado de la Universidad de la Gran Colombia, nuestro secretario general hoy. Y él decía, mire, alguna vez siendo yo decano de Derecho, no llegó un conferencista sobre Derecho Penal. No llegó y él es civilista. Y me tocó a mí dar la conferencia sobre Derecho Penal. Y que al terminar se le acercó un profesor y le dijo, doctor Marco Tulio, usted es un mentiroso, porque usted no es civilista, usted lo que es penalista. Y la respuesta de Marco Tulio, nuestro secretario general, fue, yo soy abogado, señor. Yo soy abogado y yo sé leer. De tal manera que yo puedo hablar sobre las diferentes disciplinas del derecho y tengo que estar actualizado en las diferentes disciplinas del derecho porque en mi universidad, que es la Universidad de la Gran Colombia, me enseñaron a leer, me enseñaron filosofía del derecho, me enseñaron sociología del derecho. Y esa anécdota que él cuenta me gusta mucho porque en últimas un profesional ante todo tiene que saber leer, tiene que saber escribir, tiene que entender lo que lee y sobre lo que escribe tiene que poder exponer. Y hay mucha resistencia. Doctor Fernando, mire, los preparatorios en la Universidad de la Gran Colombia, por ejemplo, a partir del 1 de febrero, tendrán 3 componentes. Un examen virtual que es contenido, temas sencillos de contenido, filosofía del derecho, sociología del derecho, y obviamente en cada uno de los preparatorios sobre las áreas que correspondan. Pero después tienen que hacer un escrito para desarrollar un caso y posteriormente tienen que hacer una sustentación oral. Porque ¿qué estamos viendo? Que en ocasiones, y esto pasa en muchas universidades, alguien hace un texto, escribe un texto, y cuando lo va a sustentar, dice todo lo contrario. Entonces, en la exposición oral del texto que presentan, dicen todo lo contrario. Y entonces uno no uno no entiende algo en la redacción, y cuando pregunta, pues ahí más o menos lo explican, pero en el texto no está. Y un profesional tiene que poder hacer eso, independiente que sea abogado, ingeniero, arquitecto o lo que corresponda. Entonces, tengo muy claro, y tenemos muy claro hoy en día en la Universidad de la Gran Colombia, que tenemos que tener formación en humanidades porque eso es lo primero, eso es lo primero. Pero tiene que ser una costura, tiene que ser lo que hila, tiene que ser lo que permite que el estudiante de racionamiento cuantitativo también ve fundamentos de filosofía y que cuando llegue a ver derivadas entiende cuál es la lógica que hay detrás de las matemáticas. Ortega y Gasset, usted recuerda, él se preocupaba porque él decía, si el método científico pierde la lógica, deja de ser el método científico, porque ante todo tiene que haber un proceso lógico en el pensamiento para poder garantizar que la ciencia avance. Pero en esta idea de la ciencia moderna, la lógica que algunos llaman newtoniana, pues se ha perdido o se ha dejado de lado mejor el tema del fundamento de la filosofía, que no es otra cosa que el aprender a preguntar, el saber pensar lógicamente para llegar a alguna deducción. Y eso se ha venido perdiendo y yo creo que en la Universidad de la Gran Colombia hemos retomado ese camino de no permitirlo, que haya humanidades. ¿Qué me preocupa? Y eso sí se los digo con una gran tristeza. El profesor en Colombia enfrenta una situación muy difícil, porque la misma sociedad lo ve como algo necesario más no importante, más no suficientemente relevante. Y aquí, mire, cuando yo decidí estudiar historia, me acuerdo que uno de mis primos, un primo hermano, y yo obviamente lo quiero mucho, pero en su momento me dijo, no me diga que usted va a ser un profesorucho. Imagínese la frase tan espantosa, Tan usted es un despectiva. profesorucho. Un Ese era el profesorucho. tema, ¿no? Pero fíjese que en muchas familias, sobre todo en las más privilegiadas, cuando uno de sus hijos dice, yo quiero ser profesor, la respuesta es, se va a morir de hambre, no va a hacer nada en la vida. Y desafortunadamente es la percepción que hay de muchos. Entonces, para nosotros lograr tener excelentes profesores, primero, tenemos que mejorar sus condiciones, por eso hemos hecho esos incrementos salariales tan importantes que les comentaba ahora. Segundo, tenemos que rodear a los profesores, pero no rodearlos porque sí, rodear a los mejores profesores. El profesor tiene que ser
bueno y tiene que mejorar permanentemente porque tiene que saber que hay muchos que quieren ser profesores porque ven en ello, digamos, un ejercicio virtuoso, por ponerlo de alguna manera. Pero la sociedad tiene que acompañar eso. El profesor, doctor Fernando, no se valora por lo que gane o no gane. Eso no es. Aquí en estas sociedades de hoy se piensa que en últimas la forma de reconocer a un excelente profesor es pagándole más. Es una de las formas. Es que la sociedad lo valore. Es que los mismos estudiantes vean en su profesor un ejemplo a seguir y que el profesor respete también la profesión. Porque es que a mí me duele mucho y pasa con frecuencia. Cuando llegan a la rectoría personas con una hoja de vida y le dicen a uno, ay, yo venía a ver si usted me colabora con unas clases, a ver si me meto unos pesitos extra al bolsillo. Eso es absurdo, doctor Fernando, eso es la prostitución del ejercicio docente. Entonces, ese también es otro reto, ¿no? Valorar la profesión docente, buscar profesores de humanidades que tengan una vida consagrada, así como los sacerdotes, por ejemplo, hacen votos de pobreza para dedicar su vida al Señor y a la Santísima Virgen. Yo creo que los profesores, ojalá no tengamos que hacer votos de pobreza, pero sí entendamos la función que jugamos en la sociedad y que es hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Ahí hay un gran reto, doctor Fernando, un gran reto. Yo sé ya cuál es la pregunta que ustedes en el fondo de su corazón se están haciendo. Y le ruego el favor de que se tape los oídos porque no quiero que me oiga, porque voy a ofender su sentido de humildad, que no sé cuánto es, pero debe tener alguno. La gente se estará preguntando, bueno, ¿y este hombre cuándo va a ser presidente de la República? Santiago Castro es una persona especialmente dotada y eso pues es obra de mi Dios, pero lo que a uno le entregan en bruto lo tiene que estar cultivando todos los días. El talento es una cosa que hay que cultivar todos los días, hay que echarle agüita todos los días porque si no se anquilosa y se destruye y hasta ahí llega. Y Santiago Castro es un hombre que tiene eso perfectamente claro y tiene su poderosa inteligencia, su sentido de la realidad, su conocimiento del mundo que lo rodea al servicio de una gran empresa, porque una universidad es una gran empresa que no se mide por el número de estudiantes ni por el valor de las matrículas, sino por el sentido espiritual que tenga y por la manera como educa a unas personas para que sean mañana motores del cambio, motores del proceso histórico en el que estamos comprometidos. Y si no, ¿para qué? Porque pues para producir personas que repitan mecánicamente unos conocimientos, para eso tiempo sobra. Hay que preparar a la gente para nuevas aventuras intelectuales, para desarrollos del espíritu, para ser mucho mejores de lo que eran el día anterior y mucho mejores de los que fueron los de la generación pasada. Nada menos que para eso. Y esto a propósito de lo que está pasando con la universidad colombiana, de lo que está pasando con los jóvenes que están saliendo a la calle a gritar que viva la educación pública y no saben qué es lo que están gritando, ni saben por qué, ni saben por qué en el fondo lo que hay ahí es un ataque a la universidad privada, que es una alternativa, porque tal vez ellos no quieren competir con otros. Pues aquí les dimos la mala noticia de que van a tener que competir no con otros estudiantes de otras universidades de Colombia, sino con los alumnos de las universidades del mundo entero, porque este mundo se globalizó y porque aquí hablábamos de los de Singapur, pues que los de Singapur están compitiendo con nosotros, querámoslo o no. Ese es el mundo, ese es el futuro y ese es el mundo en el que nos tocó vivir. Y por eso aquí necesitamos rectores de universidad que sean como Santiago Castro, que yo no sé cuánto tiempo más el país se lo vaya a tener prestado a la Universidad de la Gran Colombia y cuando lo llame para otros destinos, para para otras hazañas del pensamiento y de la acción. Lo cierto es que este ha sido uno de esos grandes reportajes que no solamente justifican este esfuerzo, sino que lo llenan a uno de orgullo, porque en algún tiempo, y fue mucho menos del que hubiéramos querido, Santiago Castro fue nuestro compañero de trabajo, fue la persona que muchos de ustedes habrán reconocido
al hacer estas exposiciones, y eso nos llena a nosotros de esperanza por el mañana y de orgullo por lo que hemos logrado hacer. Santiago Castro, muchas gracias por haber estado con nosotros, y ni para qué lo invito, para que siga estando, porque usted nos dijo que usted era de la casa y que no lo ha olvidado, ¿no? No lo he Que olvidado y no lo voy a olvidar nunca. No lo ha olvidado ni lo ha olvidado nunca. Doctor Fernando, yo quería dar las gracias por este espacio y también compartir una anécdota que sé que a usted le pasó algo similar cuando usted, siendo pues un abogado en ejercicio muy exitoso, no tengo por qué recordarlo, recibió el llamado, por ejemplo, para asumir ese gran reto en un momento tan difícil de la historia de este país, de asumir el Ministerio del Interior. Yo creo que a usted también lo tomó por sorpresa. Estoy seguro que lo tomó por sorpresa. Y alguna vez yo le pregunté al presidente de la Universidad de la Gran Colombia, José Galat, le dije, ¿por qué yo? Es decir, yo le dije, ¿por qué, digamos, asumir ese riesgo de nombrar un rector que en ese momento tenía 32 años? Imagínese lo que fue eso en el año 2017. Y él me hizo una pregunta, me dijo así, lo voy a decir en sus palabras, me dijo, mijito, ¿tú estabas buscando ser rector? Y yo le dije, no, de ninguna manera, yo estaba esperando madrugar, ir a la hora de la verdad y luego ir a mi oficina y trabajar en Fenalco en la Sergio Arboleda. Y me dijo, precisamente por eso. Y esa frase me llamó la atención porque el enemigo que tenemos todos, doctor Fernando, todos, es la soberbia. Ese es el enemigo más grande que tenemos que combatir todos los días, todos los días, todos los días. Y rodearnos de personas que en privado nos llamen la atención y nos hagan poner los pies en la tierra. Y obviamente le agradezco sus palabras, pero yo creo que lo más importante cuando uno llega a estos cargos de responsabilidad es no haberlos buscado de otra manera distinta, haber trabajado toda su vida por un objetivo. En el caso mío fue la educación superior, o es la educación superior, pero ese mensaje que me dio el doctor Galat creo que es muy importante. Cuando yo le pregunté me dijo, eres rector porque no estabas buscando serlo. Uno tiene que estar disponible. Así es, así es. Disponible en el punto en que Dios quiera que uno esté y en que se den las circunstancias, pero estar listo para cualquier empresa, de cualquier tamaño y a cualquier costo. Y a propósito de la soberbia, la Iglesia Católica ha sido bastante sabia y bastante más sabia de lo que muchos creen. Y cuando enumera los pecados capitales, recuerde cuál es el primero de los que enumera. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, ¿no? Pero el primero de todos, la soberbia. Cuidadito con la soberbia, no para Santiago, para todos nuestros oyentes. Cuidadito con la soberbia. Santiago Castro, rector de la Universidad La Gran Colombia, estaba con nosotros en la hora de la verdad.